Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Se nos acaba el curso, ya casi la próxima es la última semana y el tema del impuesto al valor agregado es el último tema del programa. Como les comenté a sus compañeros o a ustedes, los que llegaron a la clase del martes pasado, pretendo entregarles las calificaciones del trabajo el martes próximo, de tal manera que tengan su nota al menos 8 días antes de su examen final. Dedicaré para ello el fin de semana a leer y calificar los trabajos. Ya he leído alguno que me ha gustado mucho y bueno, pues espero que todos estén igualmente buenos. Nos corresponde pasar de los impuestos sobre la renta, de la imposición sobre la renta, al impuesto al consumo, cuyo cuyo modelo más acabado es el impuesto al valor agregado. Y vamos a hacer algunas referencias a la vieja ley del impuesto general sobre las ventas, cuyo artículo primero decía ese impuesto general sobre las ventas es un impuesto al valor agregado, es un IVA. Vamos a hacer algunos comentarios a la ley anterior y sobre todo vamos a intentar regirnos por la nueva ley del impuesto al valor agregado que sustituyó completamente la anterior a raíz de la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas del 4 de diciembre del 2018. Siempre les pregunto, yo se me olvidó, si tienen a la vista la presentación, ¿verdad? La presentación que dice impuesto al valor agregado. Sí, profe. Perfecto. Entonces, a ver, varios conceptos. En primer lugar, es un impuesto indirecto. ¿Qué quiere esto decir? Que no recae sobre una capacidad económica de manera inmediata, directa, sino que pretende llegar a esa capacidad económica a través del consumo, bajo el razonamiento, quien consume más es porque tiene capacidad económica para consumir. De tal manera que la capacidad económica que se pretende gravar es la del consumidor. Y aunque el consumidor es el que soporta el tributo, no es contribuyente, sino que los contribuyentes son los intermediarios, el empresario o el profesional, el empresario que vende bienes y servicios o el profesional que vende servicios a ese consumidor final. De tal manera que frente al fisco, esto es como deudor del erario público, nunca está el consumidor, siempre están los empresarios, siempre están los que prestan bienes y servicios, los que venden bienes o prestan servicios, entre ellos los profesionales que ejercen liberalmente su profesión. Esto es, aunque el diseño legislativo es para agravar la capacidad económica del que consume, hay un intermediario, el que presta bienes y servicios, que es el único deudor frente al fisco. De tal manera que, aunque según el diccionario de la Real Academia, contribuyente es el que contribuye, jurídicamente, contribuyente en IVA no es el que contribuye, esto es, no es el que soporta el peso económico del tributo, sino el que recauda ese tributo con la prestación del bien o servicio. Esto me parece que es especialmente importante. Contrario al uso normal de la palabra contribuyente, contrario al uso
incluso académico del diccionario de la Real Academia, el consumidor no es contribuyente desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista económico, por supuesto que lo es, porque es la capacidad económica que está grabada es la de ese consumidor. Pero desde el punto de vista jurídico, contribuyente, esto es el que adeuda el tributo al erario público, al fisco, es el que ordena los factores de producción para la prestación de bienes o servicios. Otra característica del IVA que me parece es importante señalar es que es un impuesto instantáneo. No tiene periodo fiscal. Con esto lo que queremos decir es que se causa el tributo cada vez que se perfecciona una operación de compra-venta o cada vez que se importa una mercadería o cada vez que se presta un servicio o se recibe un servicio. En cada instante, no hay periodo fiscal. Por supuesto, esa instantaneidad pues a veces se ve sometida a una duda. Por ejemplo, el servicio que me presta mi dentista es que me va a arreglar las calzas de unas muelas. Y quedo con el dentista de que hoy viernes a las 4 de la tarde voy a ir para que me haga una limpieza. El viernes de la próxima semana me arregla las calzas del lado derecho de la boca para que no maltratarme demasiado. Y dentro de 15 días me arregla las calzas del lado izquierdo de la boca. Se pasaron 3 semanas en la prestación de ese servicio. Y con eso lo que quiero decir es que cuando el servicio está completo, entonces se causa el impuesto. Es instantáneo, pero no quiere decir que el servicio no pueda prestarse a lo largo de un lapso de tiempo. En cambio, en la compra-venta, dijéramos que la instantaneidad es más evidente. La instantaneidad salta a la vista porque es en el momento en que hay acuerdo de cosa y precio. Desde el punto de vista político, no desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, suele decirse que el impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo. Y esa afirmación lo que quiere decir es que pesa más fuertemente sobre quienes tienen menos capacidad económica. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico, el impuesto no es regresivo, es proporcional. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que la definición que utilizamos para hacer esta afirmación, que es regresividad, que es proporcionalidad, es a un aumento en la base imponible corresponde una disminución en el tipo y por tanto una menor carga. Eso sería regresividad. Proporcionalidad sería a un aumento en la cuota, perdón, en la base, le corresponde un aumento en la cuota proporcional, es decir, se mantiene la proporción, se mantiene el porcentaje de la base. Y esto es típico en el impuesto al valor agregado. La tarifa nuestra, la más común de las tarifas de nuestro impuesto al valor agregado es el 13%. Y da lo mismo si yo tomo o sea, que se mantiene el mismo porcentaje, si yo compro una hamburguesa de 3.500 pesos, que si compro una cena de 50.000 pesos,
que si pago la cena de varias personas por 200,000 pesos. En todos los casos, el impuesto es proporcional, es el 12%. El impuesto de las personas físicas con actividad lucrativa no es proporcional, sino que es progresivo, que es, dijéramos, la palabrita que hace falta ahí en esa pregunta, regresivo proporcional o progresivo. Progresivo es cuando a un aumento en la base corresponde un aumento en la cuota más que proporcional. Y como vimos recientemente al hablar de imposición sobre la renta, en el impuesto a las personas físicas hay un tramo del 0%, un tramo del 10%, un tramo del 15%, del 20% y del 25%. ¿Y de qué depende el tramo? De los aumentos en la base, de los aumentos en la renta neta. Por tanto, y esto es un punto que quisiera resaltar, típico de pregunta de examen, el IVA no es jurídicamente, no es matemáticamente, no es económicamente regresivo. Es jurídica, económica y matemáticamente proporcional. Entonces, ¿qué quieren decir los políticos cuando dicen es que este es un impuesto progresivo? Bueno, no solo los políticos, también podrían quizás entrar en esa afirmación los sociólogos o dijéramos, algunas gentes de las ciencias sociales que afirman que el impuesto es regresivo. Lo que quieren decir es que pesa más fuertemente sobre aquellos que tienen poca capacidad de consumo que sobre aquellos que además de la capacidad de consumo tienen capacidad de ahorro. Porque la renta que no se consume, sino que se ahorra, como esto es un impuesto al consumo, si no se consume, entonces no se causa el impuesto. Mientras que aquellos que no tienen capacidad de ahorro, que solo tienen capacidad de consumo, es decir, en el lenguaje ordinario de nuestro pueblo diríamos, aquellos que viven al día, a coyol comido, coyol partido, que todos sus ingresos los dedican al consumir, no porque sean consumistas, sino porque solo les alcanza para consumir lo básico, lo mínimo, apenas lo indispensable, el mínimo común que debería consumir todo ser humano por el hecho de ser humano. Esos que están en esa circunstancia, que tienen una capacidad económica que apenas les alcanza para el consumo básico, toda su capacidad económica está gravada. Mientras que aquellos que además de capacidad económica para consumir tienen capacidad para ahorrar, solo se grava la primera parte de esa capacidad económica. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿Se entendió la diferencia entre regresividad sociológica o política y proporcionalidad jurídica y matemática? Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Este impuesto, además de esa acusación o imputación de regresividad que se hace desde el campo de algunas ciencias sociales, desde el punto de vista económico tiene una pretensión de neutralidad. ¿Qué quiere esto decir? Que el tributo no aspira a no tener efectos en las decisiones económicas tanto del consumidor como del prestador de los bienes y servicios. Respecto del consumidor, se pretende que el impuesto sea universal, es decir, que grave todos los bienes y servicios en el mercado. Y por tanto, que el consumidor no decida por razones tributarias entre consumir mantequilla y consumir margarina.
entre consumir leche de cabra y consumir leche de vaca, porque ambos tienen la misma carga tributaria, el 13%. Pero más allá de que por esa universalidad se pretende que todos los bienes y servicios estén grabados a la misma tarifa del impuesto, se pretende que sea neutro el tributo respecto de la longitud del ciclo de fabricación y comercialización. Esto tal vez requiere una explicación un poquito mayor. Cuando se pretende hacer un bien complejo, pensemos por ejemplo, qué sé yo, en una computadora, a lo mejor se obtienen, creo que se llaman tierras raras, del Salar de Uyuni en Bolivia, se obtienen otras tierras raras del norte de la China o de la India. Hay un know-how que quizás está en el Valle de California. Se obtienen aluminio del oeste de Europa. Se obtienen vidrios o pantallas de oxidación metálica, quizás producidas en Japón. Tal vez los circuitos se hacen en algún país de Europa Oriental y el diseño final se hace en alguna fábrica manufacturera en China. La computadora, una vez que está lista, se embala y se traslada a Estados Unidos, y en Estados Unidos se distribuye a un mayorista en Costa Rica. El mayorista la vende a un minorista y el minorista la vende a alguno de los felices alumnos del curso de Derecho Financiero y Tributario. Es decir, el ciclo de fabricación y comercialización en ese caso se volvió inmensamente largo, porque muchos intervienen en ese ciclo de fabricación y comercialización. Quizás en el siglo XIX, a lo mejor el fabricante de zapatos era el dueño del hato de ganado, era el dueño del matadero de ganado, era el dueño de la curtiembre, era el dueño de la fábrica de zapatos y era el dueño de la zapatería. La longitud del ciclo era mucho más corta. Las economías modernas se caracterizan porque el ciclo cada vez es más largo y cada etapa del ciclo de fabricación y comercialización está como especializado en algo cada vez más pequeño. Por ejemplo, cuando se hizo Ciudad Toyota en Japón, se hizo de tal manera que los componentes, por ejemplo, el espejo o el radio del vehículo, llegaran just in time. Venía de la fábrica de espejos y llegaba hasta la Ciudad Toyota exactamente en la línea de fabricación. En el instante en que iba pasando el chasis y le ponían la puerta y el espejo, de tal manera que Toyota tenía política de inventario cero, no tenía una bodega, no tenía, dijéramos, 200 espejos esperando a que se produjeran los carros, sino que llegaba a ser de tal manera la fabricación que el espejo llegaba en la línea de producción y se ponía exactamente en el instante en el que iba pasando el vehículo. ¿Qué quiere esto decir? Que hay un fabricante probablemente independiente de Toyota que solo se dedica a hacer espejos, y otro que solo se dedica a hacer radios, y otro que solo se dedica a hacer parabrisas o limpia parabrisas o las 100 cosas que tienen ahora un vehículo. Esto es
cada vez el ciclo de fabricación y comercialización es más grande, más largo, tiene más intervinientes y el IVA aspira a que no se cobre en cada etapa del ciclo de fabricación y comercialización, sino el valor que se añade en ese ciclo, en esa etapa del ciclo de fabricación y comercialización. Esto es, no pretende cobrar el impuesto sobre el precio de cada etapa del ciclo de fabricación y comercialización, sino únicamente sobre la parte que se añadió de valor en esa etapa del ciclo de fabricación y comercialización. Por tanto, pretende ser neutro en el ciclo de fabricación y comercialización. Pretende no influir en las decisiones de Toyota o de cualquier otro actor económico respecto de la longitud del ciclo. Las economías modernas se caracterizan porque ciclos largos, el impuesto se caracteriza porque es neutro respecto de la longitud del ciclo. ¿Se entendió lo que quise decir o no se entendió lo que quise decir? A mí me quedó claro, profe. Eduardo, ¿te quedó claro? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Todos los demás les quedó claro? Mata, Michael, Rocío, Romy. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, por supuesto, adelante. A ver, espera un segundo. Usted dijo antes que era universal y que no pretendía influir en las opiniones de las decisiones de consumo, Sí, pero tengo entendido que, por ejemplo, los bienes de consumo básico están exentos del IVA, entonces de alguna forma indirectamente me parece que sí influye, porque las personas van a preferir comprar un producto que está libre de IVA a uno que tenga el 13. sí. Quizás tendríamos que decir, como bien perdón, ¿quién fue el que intervino? Michael. Sí, correcto. Como bien nos dice Michael, esa afirmación que yo hice pretende ser neutro en la mayoría de las decisiones de consumo. Pero hay algunas, las de canasta básica, algunas, los de servicios de salud, algunas, los de servicios de educación, que tienen tarifas reducidas, tienen tipos reducidos. En lugar del 13%, tienen un tipo cero o un tipo menor. En este momento, por ejemplo, del 2% para los servicios de salud. Es decir, respecto de algunas de esas decisiones de consumo, las menos de ellas no es neutro. Si la leche está en la canasta básica y tiene tarifa 0%, y la leche de soya no está en la canasta básica, pues obviamente quien pueda decidir entre una y otra, uno de los factores que tomará en cuenta será el precio final que tiene que pagar con y sin tributo. No es el único factor, podría ser yo no puedo tomar leche porque por razones médicas y tengo que tomar leche de soya aunque sea más cara. Bueno, sí, pero dijéramos, a pesar de que hay casos puntuales en los que sí influye, en general pretende ser neutro, tiene una pretensión de neutralidad que no siempre se cumple, pero que se aspira en la generalidad de los casos a ser neutro en las decisiones de consumo. ¿Te convence esto que acabo de decir, Michael, o sigue siendo una objeción importante? Para mí que hayan tantas excepciones le quita esa neutralidad. O sea, Bueno, lo desnaturaliza de cierta forma. Porque sí, usted mencionó servicios de salud, servicios de educación, canasta básica, ya es demasiado para mí. sí. Se supone cuánto sí y cuánto no. Se supone que la canasta básica es un conjunto de bienes muy reducidos y se supone que básico quiere decir aquello que es indispensable para la dignidad del ser humano. Alimentación, salud, educación, los servicios más básicos, agua, por ejemplo,
el servicio de agua o el servicio de electricidad, mientras no pasen de determinados montos de consumo, pueden estar o exentos o tener una tarifa disminuida. Y en general, pues si yo tengo que ir a un servicio de salud, no es que cambie un servicio de salud por un servicio, no sé, de abogado, por el impuesto. Voy al servicio de salud porque lo necesito, porque pertenece a la dignidad del ser humano el que yo pueda atender mis necesidades básicas de salud. Si lo otorgado con esos tipos disminuidos o exenciones es demasiado y rompe la pretensión de neutralidad generalizada del tributo, me parece que es la opinión de Michael, o no, que creo que es la opinión, por lo menos la mía, depende de qué tan amplio sea esa canasta básica y qué tan amplios sean esos servicios que tienen tipos disminuidos respecto a la totalidad del mercado. Un parámetro para decidirlo. Hay en el arancel, no sé las cifras exactas, pero me parece recordar que había como unos 6,000 bienes descritos en el arancel. Y la canasta básica me parece que no llega a 60 productos. Entonces la pregunta ahí es si 60 de 6,000 es suficiente para romper la neutralidad o no. Pero bueno, eso es más que jurídico, es una posición filosófica, ¿verdad? Si debería ser neutral o no. Los que diseñaron el impuesto pretendían la neutralidad. Los que aprueban la ley quieren reducir esa neutralidad respecto de algunos bienes, a saber los de canasta básica. A saber los bienes y servicios indispensables para el ser humano. Me parece que además de Michael había otra pregunta. ¿O me equivoco? Bueno, pues si no hay más preguntas, seguimos adelante. ¿Cómo se consigue la neutralidad? Se consigue mediante dos mecanismos. En primer lugar, un poder deber de traslación. Esto es cuando la Universal me vende un bien, supongamos me vende una computadora. En el acto de venta se convierte en deudora del fisco por el impuesto al valor agregado. Es la Universal el contribuyente, según decíamos en la filmina anterior. Pero la ley le otorga un poder deber, poder-deber, un poder que no puede dejar de ser utilizado, un poder o potestad de uso obligatoria de trasladar el tributo a su comprador. En el acto de venta se convierte en contribuyente, pero paralelamente tiene la potestad de trasladar el tributo a su comprador. Y en segundo lugar, hay un mecanismo de créditos y débitos en el impuesto al valor agregado. Dijéramos el mayorista de computadoras, vamos a suponer Icon o sí, Icon que importa computadoras Macintosh, Apple, importa. Entonces al momento de importar, paga el impuesto al valor agregado por el precio de las computadoras que importa.
por ese impuesto que pagó en la aduana, tiene crédito, tiene un crédito a su favor. Cuando Icon le vende a la Universal o a Office Depot o a cualquiera otro minorista sus computadoras, le cobra el impuesto. Entonces, el crédito que tiene por el impuesto que pagó lo compensa con el débito por el impuesto que cobró. Y solo la diferencia entre créditos y débitos es lo que le entrega al erario público. Igualmente, la Universal le pagó impuesto a Icon. Ese impuesto que le pagó al importador es crédito para la Universal y es débito el impuesto que le cobró a cualquiera de los que estamos en este curso cuando nos vendió una computadora. Al presentar su declaración, la Universal pone en su declaración tantos créditos por las compras que tuve y tantos débitos por las ventas que tuve. O dicho con más precisión, tantos créditos por el impuesto que pagué en las adquisiciones, tanto débito por el impuesto que cobré en la prestación de servicios o en la venta de bienes. Como todos en el ciclo de fabricación y comercialización tienen este mecanismo de créditos y débitos, entonces solamente se cobra el impuesto o termina siendo el impuesto grabar, termina grabando el impuesto únicamente el valor que se añade en cada etapa del ciclo de fabricación y comercialización. Esto es, cuando Icon le compra al fabricante, el fabricante le cobró 100. Pero Icon se lo vende a la Universal a 110. Por tanto, hay estos 10 colones de valor agregado por haber traído el bien desde California hasta la bodega en San José o puesto a disposición para vendérselo a la Universal. En la medida en que ese poder de traslación y ese mecanismo de créditos y débitos sea suficientemente ágil, se consigue la neutralidad. Si yo termino teniendo más créditos que débitos y el erario público no tiene un mecanismo ágil de devolución, se rompe la neutralidad. Esta filmina es o pretende ser una explicación del cambio de impuesto de ventas a IVA. En el impuesto de ventas, el que estaba en vigor antes de la ley 9635 del 4 de diciembre del 2018, no se generalizaban todos los servicios. Estaban grabados todos los bienes, excepto los exentos, pero solo taxativamente alguna lista de servicios. Al cambiar de impuesto de ventas a IVA, una de las cosas que se hizo es que se generalizó sobre todo la lista de servicios. O mejor dicho, dejamos de tener una lista de servicios para decir todos los servicios están grabados, excepto aquellos que estén exentos. Lo mismo que ya decía la ley respecto de los bienes. Por eso es que los servicios profesionales, por ejemplo, los servicios de abogado, pasaron a estar grabados con el IVA. Una de las características del impuesto es que se aplica por etapas, es decir, cada participante en el ciclo de fabricación y comercialización, cada uno de los que agrega valor, tiene que presentar declaraciones por sus compras y por sus ventas. Y eso para el erario público es una gran ventaja porque aumenta el control.
si todos los que participan en el mercado tienen que emitir factura electrónica, si la factura electrónica es la que me da derecho a los créditos y a los débitos, por lo cual ninguno de los que intervienen en el ciclo de fabricación y comercialización tiene incentivo para no emitir la factura, sino al contrario, tiene incentivo para emitir esas facturas. Eso quiere decir que, primero, el sistema de alguna manera se controla solo. Y segundo, que le proporciona a la administración una herramienta muy poderosa para controlar el impuesto sobre la renta. Es decir, el IVA, a efectos de control, también sirve para fiscalizar, para controlar, para administrar la correcta declaración de otros tributos, a saber, el impuesto sobre la renta. El último de la cadena, es decir, no el consumidor final, sino el último antes de llegar al consumidor, paga el impuesto por su parte de valor. Es decir, lo mismo que ha pasado con todos los que han precedido al último. Cada uno aplica crédito fiscal por sus insumos y cobra impuesto por sus ventas. Y solo la diferencia, créditos menos débitos, es la que entrega a la administración tributaria. Pero el consumidor final, el que ya no le vende a nadie, sino que consume, ese solamente tiene débito, no tiene crédito. Por tanto, el tributo pesa plenamente en el último de la cadena, ya no de fabricación y comercialización, sino el primero de consumo, el que tiene relación con el último de la cadena de fabricación y comercialización. Y también tiene una disposición, la ley del impuesto al valor agregado, que dice que los bienes y servicios exentos no pueden aplicar crédito. Es decir, si el mecanismo general era este mecanismo de créditos y débitos, ese mecanismo de créditos y débitos no aplica para bienes y consumos exentos, no tienen derecho a aplicar créditos, por lo que el impuesto pagado en las etapas anteriores del ciclo de fabricación y comercialización se suma al costo. Mientras que el impuesto es crédito y débito, en la generalidad de los casos, cuando el bien es exento, entonces no hay créditos. Se rompe el mecanismo de créditos. Lo cual quiere decir que todos los que fueron corriendo al Congreso a pedir que se les exonerara, pues quizás se hicieron a sí mismos un flaco favor, porque en lugar de que el impuesto fuera crédito, pasó a ser costo. Antes les comentaba que desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista incluso ideológico, se decía, o se dice todavía, que el IVA es regresivo, esto es que pesa más fuertemente sobre que tienen capacidad económica reducida, es decir, la población con menores ingresos. Por tanto, el impuesto que se paga, si hubiera generalidad sin excepciones del tributo, universalización sin excepciones del tributo, el impuesto que se paga, por ejemplo, en el arroz, pesa muy fuertemente sobre el que solo tiene para comer, pues no sé, gallo pinto,
¿verdad? Como parte de su dieta básica. Pero si se exonera el arroz, se produce la paradoja de que no solo se exonera al que come gallo pinto, sino que exonera también, no sé, al que come risotto, al que come paella, al que come otras comidas que ya no son de canasta básica. Por tanto, los economistas sugieren, y algo de esto se puso en la ley, que en lugar de exonerar, en lugar de eximir bienes de canasta básica, se le devolviera por el lado del subsidio una parte de lo que recauda en el impuesto al valor agregado a la población de menores ingresos. Y este razonamiento, si bien no eliminó por completo la canasta básica, sí que permitió tener una canasta básica bastante más limitada, bastante más disminuida. Con una menor cantidad de exoneraciones. A esto es a lo que se dio en llamar IVA personalizado en la discusión que hubo durante el año 2018 y bueno, que todavía es una discusión si se logró o no ese objetivo y si no debería perfeccionarse por otros medios. ¿Se entiende lo que quise decir o me hice bolas con mi explicación? Profe, yo creo que yo entiendo el concepto, pero lo que no entiendo es cómo se controlaría un IVA personalizado ya implementado en la realidad. O sea, cómo se determina cuándo alguien de verdad tiene, o sea, es de bajos recursos para fiscalizar esto así tan exactamente, digamos. Sí, por lo menos los que proponían esto decían que Costa Rica tiene un censo muy importante de personas, digamos, los 2 deciles de menores ingresos del país. O sea, los que estaban en el programa Proteger y los que estaban en los programas de ayudas sociales estaban muy censados, había una lista bastante exacta, dijéramos, en términos internacionales, y por tanto lo que decían es, con base en esa lista, que además, digamos, por ejemplo, en el bono proteger se utiliza el sistema bancario nacional, se les da una tarjeta de débito y entonces ese subsidio es un subsidio que entra por el sistema bancario nacional. Esa bancarización de esas ayudas o de esos subsidios, decían los que proponían este IVA personalizado, evita los riesgos de convertirse en una política clientelar. Para ganar votos le doy a un grupo de gente y ese grupo de gente vota siempre por mí, ¿verdad? Aunque realmente no el único criterio sea el criterio del subsidio para ese voto. Yo pienso que esos sistemas nunca hay que tenerlos por suficientemente depurados, ¿verdad? Que cada vez hay que ser más exigente con ese tipo de censos. Pero dijéramos, en general, la descripción general de un censo de personas con escasos recursos, hecho con criterios técnicos, no con criterios ni partidistas ni clientelares, al cual se le devuelva parte de lo que se recauda por un IVA generalizado, pues sin duda, por lo menos aliviana esa acusación de regresividad que se hace desde el punto de vista político al impuesto. Creo que Mata quería decir algo o alguien me pareció que encendió su micrófono o no.
¿O fue sin querer? Claro, el IVA personalizado. Pasamos al siguiente tema. Esta filmina, que forma parte de la presentación que hizo el gobierno en su momento al proponer el proyecto de ley de IVA, decía que le iban a devolver el impuesto a los 4 deciles de menores ingresos mediante un mecanismo electrónico de pago, es decir, mediante bancarización. Se cobra a todos, las excepciones o exenciones son mínimas. Del 100%, el 40% de menores ingresos es el que recibe la devolución de todo el impuesto. Quizás habría que decir que el decil 1 debería tener la devolución de la totalidad, el decil 2 un poco menos, el decil 3 un poquito menos, el decil 4 un poquito menos, porque podría haber un error de salto en la medición entre el decil 4 y el decil 5. Pero bueno, esto es la propuesta que hizo el gobierno en su oportunidad. Dicho sea de paso, no sé si esta propuesta se cumple o no se cumple. Decían los proponentes del IVA generalizado, el 40% de los hogares de menores ingresos no se verán afectados por el IVA. Decía también quienes hacían esta propuesta que un IVA que generaliza el impuesto a todos los bienes y servicios, pero que devuelve a algunos de los que le cobraron esos bienes y servicios un subsidio, reduce al mínimo los errores de exclusión e inclusión, porque todos tienen interés en que el impuesto se cobre de manera generalizada. Cierra portillos para la evasión, porque las exoneraciones pues cabalmente se prestaban para ello. Yo vendo, por ejemplo, leche que está en la canasta básica, pero también dejo de cobrar el impuesto porque vendo, por ejemplo, yogurt. Y habría que discutir que si el yogurt y la leche son parte de la canasta básica, siendo que el yogurt es una leche modificada. Y esas continuas discusiones entre el fisco y los contribuyentes pues son muy desgastantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hace bastantes años la ley del impuesto general sobre las ventas, nuestro anterior IVA, decía que estaban grabados o que estaban grabadas los bienes que vendieran las imprentas. Entonces algunas imprentas, en lugar de vender bienes, o sea, en lugar de vender las tintas, en lugar de vender las artes, en lugar de vender el libro o las impresiones, procuraban prestar el servicio, es decir, dividían el negocio. Por un lado, una sociedad que vendía las tintas, que vendía el diseño, que vendía todo. Y por otro, el que vendía el servicio de imprimir. No vendía ningún bien, solo vendía el servicio. Pero claro, ¿en dónde estaba el valor agregado de aquello? El valor agregado estaba sobre todo en el servicio de impresión. ¿Yo para qué quiero tintas si no tengo el producto impreso? Esa discusión fue tan severa, dijéramos, que llegó a modificarse la ley de tal manera que no se grabaran solo
los bienes que vendieron las imprentas, sino también los servicios que prestaron las imprentas. Y recuerdo que llegó a mi oficina un cliente que me decía, vea, es que yo me dedico al servicio de impresión, pero yo no soy imprenta. Yo hago impresión de carro ancho. Ah, bueno, le dije yo, ¿y eso qué es? Bueno, es el que imprime, dijéramos, las calcomanías que se pegan en el supermercado, que se pegan en el piso del supermercado, o las que se pegan a veces como anuncios, son impresiones. No es lo mismo que un servicio de imprenta, es un servicio de impresión que se diferencia del servicio de imprenta en que la imprenta tiene muchos ejemplares idénticos. 100, 200, 2000 productos impresos idénticos. Mientras que el servicio de impresión se caracteriza porque cada impresión es diferente. La impresión del supermercado A es diferente a la del supermercado B, porque quizás los pasillos son diferentes o porque quizás lo que se interesa resaltar en uno y otro supermercado es diferente, aunque los pague el mismo anunciante. Entonces me decía este cliente, yo creo que yo no estoy en ese supuesto que dice la ley de servicios de imprenta, porque los servicios de impresión no es lo mismo que servicios de imprenta. Bueno, pues hicimos la consulta y nos fue como un quebrado. Dijeron que sí estaban grabados. Yo le decía, bueno, pues hay espacio para ir a los tribunales y discutirlo, pero el cliente no quiso. Pero a mí me parece que tenía un buen punto. Si la ley tenía una lista taxativa de servicios, no una lista generalizada, me parece que había espacio para discutir si el servicio de impresión era diferente del servicio de imprenta. Pero por supuesto, con todos los agentes del mercado pretendiendo estar exentos, pretendiendo estar no grabados, hay 100 portillos para elevación, 100 portillos para que esa pretensión de neutralidad del tributo no se cumpla en la práctica, para que no genere distorsiones entre el servicio de imprenta y el servicio de impresión. En fin, decía, el IVA personalizado permitiría una devolución mayor al primer decil, una devolución promedio a los deciles segunda y tercera, reduciendo la pobreza extrema. Y que un tributo generalizado con mínimos exoneraciones contribuye a la estabilidad de precios y a la competitividad de las empresas. Decía la propuesta de ley, el mecanismo para su puesta en funcionamiento se implementaría 24 meses después de aprobada la ley. Esto es el 1 de enero del 2021. La devolución sería de manera electrónica, los promedios de consumo, o sea, ¿qué se devolvería? Se devolvería el IVA que corresponde al promedio de consumo determinado por el INEC. Yo recuerdo que el INEC decía en el 2019, cuando estas discusiones estaban empezando, o cuando se empezaron a tener estas discusiones con más seriedad, en el 2019 decía el INEC que un habitante en Costa Rica, entre transporte, comida, vestido, algo de entretenimiento, etcétera, consumía algo menos de 500,000 colones al mes. Que eso era en promedio. Obviamente, pues un promedio siempre tiene gente que vive con menos y gente que vive con más.
Gente que si ganara solo 500,000 colones diría, pero yo no puedo vivir con eso. Y gente que si ganara 500,000 colones diría, ¡ay, qué maravilla, qué alivio! Pero bueno, lo que decía el INEC, en promedio, un ser humano consume en Costa Rica algo menos de 500,000 colones, decía en el 19. Creo que ya para el 2022 es algo más. Y por tanto, lo que el Estado devolvería a esos 4 deciles de menor ingreso es el IVA que corresponde a esos promedios. Dijéramos que fuera 500,000 colones, el 13% de 500,000 colones. Y eso a través del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, el SINIRUBE, que es una aspiración de tener en una sola base de datos a los del bono proteger, a los que reciben bonos para la construcción de casas, a los que reciben cualesquiera ayudas del Estado. Una persona por debajo de la línea de pobreza o una persona por encima de la línea de pobreza pagan la misma tasa, el mismo tipo de impuesto en sus compras. Pero a la primera, la que tiene menores ingresos, se le devuelve el porcentaje, el promedio de porcentaje. Michael quiere preguntar. Profe, ¿cuál es la línea de pobreza en Costa Rica? No la sé, la supe en alguna ocasión, pero ahorita no la tengo presente. Ok, No sé si alguno de los presentes sí la sabe. Michael, no. No. Bueno. ¿Y querías hacer otra pregunta? No. Eso es. Gracias, profe. Con gusto. Dijéramos en la actualidad, decía, esta es una filmina que está tomada de la presentación que hizo el gobierno a la Asamblea Legislativa. En la actualidad, decía en el 18, todos estamos exonerados por comprar pasta, porque la pasta está en la canasta básica. Con el IVA personalizado, se focaliza la exención entre los que realmente la necesitan, es decir, los que están en los primeros deciles de ingresos. ¿Cuáles eran las exoneraciones que se mantenían? Insumos agropecuarios y de pesca, trigo, sorgo, frijol de soya, fruta. Esa fruta no es toda la fruta, sino la fruta de la palma aceitera, cuya almendra, o sea, la semilla de la palma aceitera, se usa para unos fines y la fruta se usa para otros fines. Esos insumos, ¿por qué están exonerados? Porque también sirven para la producción agrícola. Sirven, por ejemplo, la soya se utiliza mucho para alimentar ganado y alimentar, para producir bienes que finalmente son aprovechados en los productos agropecuarios. También se mantuvo la exoneración de algunos bienes, por ejemplo, sillas de ruedas, equipo ortopédico, en general prótesis, equipos para personas con problemas auditivos, equipo para programas de rehabilitación y educación especial, servicios de ayudas técnicas, servicios de apoyo a personas con discapacidad. Esa exoneración, dijéramos que todavía está lejos de estar claro cuáles son sus alcances. Por ejemplo, ¿cómo se define prótesis? Una prótesis se define como algo que sustituye una estructura natural. Y podríamos decir, bueno, pues una prótesis ortopédica está bastante claro qué es. Algo que sirve para sustituir un hueso, para sustituir la función que tiene un hueso.
por razones médicas. Pero, ¿está incluido o no? Esto es una pregunta, es una duda dentro del concepto de prótesis. Los implantes mamarios, los que afirman que sí, dicen son indispensables, por ejemplo, si a una persona ha sufrido una amputación por un cáncer de seno y esa prótesis, el implante mamario, es indispensable, es necesaria para la salud, porque la salud no es solo por razones puramente estéticas, sino también es por razones psicológicas, por razones de cómo me veo yo en la sociedad en la que me toca vivir. Y yo sé que el Colegio de Odontólogos tiene también una discusión con las autoridades fiscales sobre qué se consideran prótesis dentales y qué no. De tal manera que aunque dijéramos el sentido general de la exoneración estaba bastante claro, en la práctica admite mucha discusión. ¿Cuánto de la prótesis es por razones de salud y cuánto es por razones estéticas? ¿Y qué parte de las razones estéticas son también de salud? Porque la salud también es cómo me veo yo en la sociedad en la que me toca vivir. Solo dejo planteado esos temas de que este tipo de exoneraciones, trazar la línea divisoria entre qué sí y qué no, a pesar de que una primera visión quizás todos tendríamos la tentación de decir que está muy clara, me parece a mí que no está tan clara a la hora de los hechos, a la hora de la práctica. ¿Algún comentario sobre lo que acabo de decir? No hay comentarios. Bien. Hasta aquí filosofía del impuesto por valor agregado. Ahora veamos algunas disposiciones prácticas del impuesto al valor agregado, algunas disposiciones jurídicas del impuesto al valor agregado. Grava el consumo, ya lo dijimos. Grava el valor agregado, ya lo dijimos. Es indirecto. No grava directamente la capacidad económica, sino a través del consumo. Añadamos otras cosas que no hemos dicho tan claramente. Se paga en el país donde se consume. Esto es, no grava las exportaciones. El bien producido en Costa Rica o el servicio producido en Costa Rica pagará IVA en el país de destino, no en Costa Rica. Del mismo modo, los bienes y servicios producidos en otros países pagarán IVA al cruzar la frontera costarricense o al ser recibidos por un contribuyente en Costa Rica. Línea de pobreza, dice Michael, 114.670 mensuales para la zona urbana y 88.300 para la zona rural. Muchas gracias, Michael. Característica del IVA en el resto del mundo, y Costa Rica pretendía también ello, grava la venta y la prestación en general, en la mayor parte de los bienes y servicios que se prestan o se venden en el mercado, en la generalidad de sus bienes y servicios. Y pretensión de neutralidad con deducción financiera plena. ¿Qué quiere decir esto de deducción financiera? Anteriormente, con la vieja ley del impuesto general sobre las ventas, se otorgaba deducción. ¿Recuerdan el mecanismo de créditos y débitos? ¿Qué quiere decir deducción? Quiere decir restar. ¿Qué era
crédito, que se permitía como crédito, el impuesto pagado en la incorporación física en los bienes vendidos. Recuerdan que no estaban grabados todos los servicios, solo algunos. Sí están grabados todos los bienes. Entonces, cuando algo se incorporaba en el bien a vender, por un servicio de deducción, por un principio, perdón, de deducción por incorporación, entonces se admitía el crédito por impuesto pagado. Pero si no, no. Entonces sucedía este tipo de paradojas. Una fábrica de pinturas podía deducir sus insumos, pero no podía deducir, por ejemplo, la energía eléctrica que no se utilizara en la planta, sino la que se utilizara en las oficinas administrativas de la planta, de la fábrica. Tenía que hacer un cálculo matemático de cuánta electricidad se consumía en las oficinas y cuánta electricidad se consumía en la planta. Y como el principio era incorporación, la fábrica de pinturas no podía deducir el costo de los envases, porque los envases contienen, pero no se incorporan en el bien. Y esas discusiones pues eran unas discusiones muy espinosas entre contribuyentes y la administración tributaria. Las etiquetas no se incorporaban, el embalaje no se incorporaba. Por tanto, al cambiar la ley de Impuesto General sobre las Ventas a IVA, se adoptó el principio de deducción financiera plena, que ya no tenía que ver con la incorporación al bien, sino con que fuera parte del ciclo de fabricación y comercialización, incluyendo los servicios que intervinieran en ese ciclo. Aquí hay un ejemplo, quizás no es muy bueno porque muchos de estos elementos que están ahí están exentos, pero vamos a suponer que el agricultor produce trigo. Ya vimos antes que muchos de los insumos agrícolas están exentos, pero dijéramos, y bueno, y el trigo también está exento. Pero suponiendo que todo estuviera grabado, el agricultor produce trigo y lo vende a 100 colones a un industrial y le añade un 10% de IVA. Ya sabemos que en Costa Rica el IVA es 13%, pero solo para los efectos de este ejemplo vamos a suponer que fuera el 10%. Esto es, el industrial le paga 110 al agricultor. El agricultor le debe 10 a Hacienda de IVA. Vendió a 100 más 10, de los cuales 10 pertenecen al fisco. El industrial lo procesa y lo vende a una pizzería a 150, añadiéndole el 10% de IVA, es decir, 15 colones de IVA. La pizzería le paga 165. El industrial le debe 5 a Hacienda, puesto que tiene crédito por los 10 que le pagó al agricultor y tiene débito por los 15 que le cobró a la pizzería. Es decir, le debe a Hacienda la diferencia entre sus créditos y débitos, entre 15 menos 10. La pizzería le vende la pizza al consumidor y le cobra 200, es decir, le cobró 20 de IVA, el 10%. El consumidor paga 220, la pizzería le debe al fisco 5, ya que acredita los 15 que le pagó al industrial y tiene débito por los 20 que le cobró al consumidor. El consumidor pagó 20. En realidad, el consumidor pagó todos los IVAs de la cadena del ciclo de fabricación y comercialización, pagó todo el impuesto que se aplicó en cada etapa del ciclo de fabricación y comercialización, y como él es el último, el destinatario, el que consume,
él no tiene crédito, solo tiene el débito que pagó a la pizzería. Bien, nuestra ley tiene 4 hechos generadores. O en la definición del hecho generador hay 4 situaciones que pueden ser distinguidas. Las 2 primeras se refieren a bienes. Venta de bienes en el mercado local. Importación y exportación de bienes. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y segundo? Que hay una frontera de por medio. Cuando yo importo, normalmente compro un bien, pero no hay, si el bien está en el exterior, no aplica el impuesto al valor agregado costarricense en la compra, sino que aplica en la importación cuando ese bien cruza la frontera. Quizás alguno de ustedes ha hecho algún pedido por Amazon. Se compraron unos tenis muy chivas que estaban en Amazon y habrán notado que cuando pasan la frontera les cobran derechos de importación, entre ellos el IVA, el valor agregado. A Amazon no le pagan el IVA, lo pagan a la Dirección General de Aduanas al pasar por la aduana. En el caso de la exportación de bienes, es una exportación que tiene tipo cero, es decir, está grabada con el tipo cero, lo cual suele confundirse con exoneración. La diferencia es que la exoneración en principio no da lugar al crédito, mientras que el tipo cero sí da lugar al crédito. Las tercera y cuarta modalidad del hecho generador no se refiere a bienes, sino que se refiere a servicios. El bien es tangible, el servicio es intangible. Y hay las 2 modalidades: prestación de servicios en el mercado local o prestación de servicios con una frontera de por medio, ya sea importación, ya sea exportación. Pongamos algunos ejemplos de servicios que pasan a través de la frontera. ¿Alguno de los presentes en esta sesión de Zoom tiene Netflix en su casa? Sí, profe. Gracias, Eduardo. Netflix es un servicio que se presta, honestamente no sé desde dónde, me parece que debe ser desde el Valle de California, del Valle... Sí, y nada más para agregar ahí, yo al principio del proyecto tuve comunicación con las personas que... Me perdí un poquito, ¿querías comentar algo? No, bueno. Les decía que Netflix se presta desde el exterior de Costa Rica, a través de una plataforma informática y a través de internet, y en fin, no recuerdo exactamente cómo es que se presta, o mejor dicho, nunca lo supe. Solo estoy suscrito a Netflix y llega el servicio de streaming a mi casa, a través del prestador del servicio de cable o del servicio de internet, uno de los 2. Pues bien, ese servicio de streaming es una importación de servicios. Eso está grabado. En los bienes, la grabación es al pasar por la frontera, es decir, al firmar la aceptación de la declaración aduanera. Pero los servicios que no son materiales, que son inmateriales, estrictamente hablando, no pasan por aduanas. O sea que esa palabra importación y exportación no es exacta, está puesta ahí en la filmina o puesta ahí en la ley, quizás a falta de una mejor palabra, pero la importación y exportación, estrictamente hablando, se refieren solo a los bienes, no a los servicios. Por tanto, el servicio, cuando
llega a la casa, ya no me parece que fue Eduardo el que decía que estaba suscrito. Cuando llega el servicio de streaming a la casa de Eduardo, hay un mecanismo para cobrarlo que probablemente es la inclusión del impuesto en el cobro que hace la tarjeta de crédito con el que se paga la suscripción de Netflix. No es el mecanismo de la importación de bienes, que es una declaración aduanera. Dice el artículo 4, perdón, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que están grabados la venta de bienes y la prestación de servicios prestados de forma habitual. Dice Eduardo que dejó el micrófono abierto, no hay problema. Venta de bienes y prestación de servicios de forma habitual. Esto es si Eduardo, ya que es nuestro invitado estrella el día de hoy, decide que me compra mi reloj. Como yo no me dedico a vender relojes, aunque sea la venta de un bien, aquello no está sujeto al IVA. Solo está sujeto la actividad a que se dedica una persona o una empresa con ánimo mercantil de forma pública, continua o frecuente. Esta afirmación de habitualidad afecta la primera modalidad, afecta la tercera modalidad. Pero evidentemente no es así en la importación de bienes. En la importación de bienes se cobra sobre hechos aislados el impuesto al valor agregado. Si ustedes compran algo en Amazon, les cobran el impuesto a pasar por la aduana, aunque no se dediquen habitualmente. Decíamos que alguien compraba unos zapatos, no se dedican a comprar zapatos para venderlos, ni a hacer importaciones habituales de zapatos. Cada acto aislado está sujeto al impuesto. Y lo mismo sucede con la prestación de servicios, la importación de servicios aislada. El objeto del impuesto, y esto, por favor, tengan presente los artículos 1 y 2 de la ley, sobre la venta de bienes y la prestación de servicios habitual realizados en el territorio de la República. ¿Qué son venta habitual de bienes? La transferencia de dominio, las importaciones, las ventas en consignación, el apartado, los autoconsumos y los productos informáticos. Dediquemos unos segundos a especificar. Una venta en consignación es la que hace quizás el camión de la Coca-Cola cuando va de pulpería en pulpería, supongamos por la zona norte, por San Carlos, y les deja en consignación, les deja a cada pulpería, dijéramos, 100 botellas de Coca-Cola. Y viene la semana siguiente y le pregunta a la pulpería, ¿cuántas vendiste? No vendí 100, sino que vendí, unos dirán 70, otros dirán 100, otros dirán 80. Y el camión de la Coca-Cola le cobra, o mejor dicho, perfecciona la venta únicamente de los bienes que fueron vendidos a terceros. Eso es una venta en consignación. Pues bien, dice la ley que está grabado el primer acto, es decir, cuando el camión de la Coca-Cola le entrega los bienes a la pulpería, no cuando la pulpería le vende al consumidor final. Si la pulpería no vendió todo y le devuelve bienes a la Coca-Cola, entonces tiene un crédito, pero está grabado el primer acto. Igualmente está grabado el apartado de mercadería. Cuando alguno de ustedes va a El Rey o a Casablanca, bueno, Casablanca no, porque me parece que está en quiebra,
A Monje le tengo fe. Y aparta una refrigeradora. Y dice, bueno, pues la aparto ahorita en este mes de julio, pagando quizás el 10% del valor. En agosto pago el segundo 10%, en septiembre el tercero, en octubre el cuarto, en noviembre el quinto y en diciembre con el aguinaldo pago la mitad del valor de la refrigeradora que aparté. Pues bien, el apartado de mercadería está grabado en el primer momento, no cuando se entrega el bien, no cuando se termina de pagar, sino cuando hay acuerdo de cosa y precio en el momento inicial. De tal manera que Monje le tengo fe, no solo cobra, no sé, la parte propia del apartado, sino que cobra el impuesto por la totalidad del precio en el primer instante. Con los productos informáticos nos referimos a productos que son, dijéramos, a paquetes que están estandarizados, no a servicios informáticos. A ver, el informático o la empresa de informática que le vende a un banco el sistema de cuentas por cobrar y el sistema de manejo de las chequeras y de demás productos y la integración para que yo pueda pagar y recibir fondos y para que yo pueda hacer simple. Si eso no es un producto informático estandarizado, sino que es un producto informático ad hoc, un servicio que el dueño del software pasa a ser el banco, entonces es un bien. Cuando esté estandarizado, cuando quizás lo baje yo de la nube, pero es el mismo producto, que en realidad lo que me están dando es una licencia, eso es o un bien o un servicio de licenciamiento. Cuando el servicio es personalizado, cuando el diseño informático es según las necesidades del banco o de cualquiera que contrate los servicios, entonces no estamos en venta de bienes, sino en prestación de servicios. En los servicios dice la ley que están grabados el contrato de agencia, los servicios que se remuneran con comisión, la transmisión de los derechos de llave, y vamos a dejar las últimas líneas de ese cuadrito para hablar de autoconsumo, que es algo que aplica para bienes y que aplica para servicios. El autoconsumo está grabado. Empecemos por la parte más fácil. Supongamos que yo soy el dueño de la pulpería de la esquina y que tomo para mi consumo personal una pasta de dientes. Pues dijéramos que yo no me puedo vender a mí mismo, porque ya era dueño antes. Pero si lo retiro del mercado, si lo retiro de la disposición para bienes y servicios en el mercado, entonces se causa el impuesto. Ese es un autoconsumo. Y hay otros servicios o bienes un poquito más complicados. Por ejemplo, McDonald's no solo le permite a sus empleados que coman una determinada cantidad de bienes en sus horas de almuerzo, sino que les prohíbe que coman comida de la competencia. Me parece que es así con todos los proveedores de comida rápida. Es decir, Taco Bell no le permite a sus empleados comer, por lo menos en el restaurante y con el uniforme de Taco Bell puesto, no les permite comer, no sé, pizza al almuerzo o un hot dog o lo que sea.
pero les permite a los de Taco Bell, a los empleados de Taco Bell, comer los bienes de Taco Bell. ¿Qué quiere esto decir? Que algo que estaba para el mercado, para ser vendido en el mercado, puede ser consumido por los empleados de Taco Bell, o los de McDonald's, o los del restaurante chino, o los de cualquier otro restaurante. Pero ese consumir por parte de los empleados es un autoconsumo y está grabado. Está grabado con el impuesto al valor agregado. Eso es lo que quiere decir en el cuadrito de abajo: el uso personal o para fines ajenos a la actividad de servicios, para fines ajenos a la actividad del mercado, para fines ajenos a la prestación a un tercero diferente del contribuyente. También están grabadas las operaciones de servicio o efectuadas a título gratuito, incluida la transmisión de derechos, en particular la de derechos distintos al dominio pleno. Quizás es difícil de fiscalizar, pero dijéramos un odontólogo que se presta un servicio a sí mismo, no sé, se arregla solo una calza, o le dice a un ayudante, a otro odontólogo de su oficina: mira, arreglame esta calza, por favor. O el abogado que se defiende a sí mismo en un juicio. Esos son autoconsumos, están grabados. Quizás en la práctica es difícil que se cobre ese impuesto porque hay poca capacidad de fiscalización, pero por lo menos en teoría están plenamente grabados. Venta de bienes y servicios. Disculpas. Venta de bienes. Venta local que implique ordenación de factores de producción. Esto es que tenga habitualidad. Venta de exportación que implique la ordenación de factores de producción o habitualidad. Está grabado, pero está exenta por definición. Así como en la importación de bienes estaba grabada la importación aislada, hay la duda de si la exportación aislada está grabada, pero exenta, lo cual tendría como consecuencia el que una exportación aislada deba ser declarada en la declaración mensual del impuesto al valor agregado. Y si yo no soy contribuyente, porque no estoy en el mercado de la venta habitual, pero hago alguna exportación, no estoy inscrito si puedo o estoy obligado a hacer esa declaración. En cambio, la importación, tanto por persona física o jurídica, es indiferente el que ordene factores de producción o el que tenga habitualidad. ¿Qué es venta de bienes? Es, según la ley, es la transferencia de dominio. Hasta aquí coincidimos con el Código Mercantil. Pero también la venta en consignación, el apartado de bienes, el arrendamiento con opción de compra cuando la opción es vinculante. Ya explicamos la consignación y el apartado. Ahora digamos que la opción de compra vinculante es aquella que sería ilógico desde el punto de vista mercantil, sería ilógico el no ejercer esa opción de compra. Esto es cuando los precios mínimos de arrendamiento equivalen a un porcentaje muy alto del valor del bien. Por ejemplo, en lugar de comprar una computadora, la tomo en leasing, en arrendamiento, y el arrendamiento mínimo es por 3 años. Pero al cabo de los 3 años, o sea, si me roban la computadora, me la sacan del carro, de todas maneras tengo que pagarla. Tengo que pagar el arrendamiento. Pero además, al cabo de los 3 años,
ya pagué un porcentaje tan importante del valor de la computadora que no tendría sentido económico no ejercer la opción de compra. Los suministros de productos informáticos estandarizados que ya comentamos. Se entiende por compra-venta cualquier acto que tenga por fin último la transferencia de dominio de bienes, independientemente de la vía jurídica utilizada. Incluye aportaciones en especie, incluye donaciones, incluye consumos, incluye cualesquiera transferencias de dominio que tengan el contexto de someterlas a una actividad ordenada de factores de producción. Por ejemplo, el profesional decide aportar los bienes de su casa, no son su patrimonio empresarial o profesional, pero decide aportar los bienes de la casa, por ejemplo, para ponerlos en la salita de espera de su oficina. Esa aportación inicial no está sujeta al IVA. Falta todavía bastante de esta presentación, pero este es el último concepto que vamos a ver porque ya estamos llegando a o superando la hora y media de clase sin descanso. El concepto de bien es un poquito distinto del concepto de mercancía que contenía la ley anterior. La ley anterior, dijéramos, adhería al concepto del Código de Comercio. El concepto de bien es más amplio, porque, por ejemplo, incluye bienes que están ordenados, que están afectos a la actividad cuando se venden. O sea, que no están destinados a ser vendidos. Por ejemplo, yo tengo una maquinaria, yo no me dedico a vender maquinaria, me dedico a hacer zapatos, vendo zapatos, pero tengo una maquinaria para hacer zapatos y vendo esa maquinaria. Esa maquinaria también genera el IVA. El concepto de bien internacionalmente, en otros lugares, incluye el agua, la electricidad, el gas, que podríamos discutir si en realidad hablamos de servicio de suministro de agua, servicio de electricidad, servicio de suministro de gas, si es un bien o si es un servicio. Pero bueno, en general se considera que esos bienes, agua, electricidad, servicios, en realidad son bienes si se suministran por conductos, por ejemplo, por la tubería de la AIA, o envasados, por ejemplo, el agua que se compra en el supermercado. Debe tratarse de bienes tangibles. Cuando no son tangibles, es decir, cuando son intangibles, generalmente estamos hablando de servicios. Y desde ese punto de vista, los servicios informáticos que no están estandarizados se considera que son servicios, no bienes. Mientras que los que sí están estandarizados se considera que son bienes, independientemente de que yo los baje de internet o de que los baje de cualquier plataforma digital o de la nube, o cada vez menos, pero que vengan en un CD o en otro soporte físico. En este caso, los productos informáticos estandarizados, cuando no se transmite la propiedad intelectual, es decir, cuando no se transmiten los códigos fuentes de ese producto informático, entonces se tratan como bien. Cuando sí se transmite la propiedad intelectual o cuando se transmiten los códigos fuente, se tratan como servicios.
vamos a dejarlo por ahí. Continuamos el martes de la semana entrante, si les parece bien, y si tienen el gusto de acompañarme el próximo martes. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Solo para ver si podía repetir lo último que dijo de que cuando no se transmite la propiedad se consideran bienes y no servicios, pero no alcancé a oír la propiedad de qué. Es la propiedad de productos informáticos. O sea, cuando se vende un producto informático estandarizado, digamos, yo compro un antivirus. Ese servicio, ese antivirus o la compra de ese antivirus se trata como la compra de un bien, no como un servicio. En cambio, si se transmite la propiedad intelectual, por ejemplo, el producto informático que se le vende al banco para manejar sus, pues no sé, todas las cuentas y para pagar los servicios, etcétera, a través de la plataforma del banco, en ese caso se trata como un servicio. Cuando no es estandarizado, se trata como un bien. Perdón, al revés. Cuando no es estandarizado, se trata como un servicio. Cuando es estandarizado, se trata como un bien. No sé, Damari, si te contesté. Sí, muchas gracias. Ok. Si no hay más preguntas o dudas, lo dejamos ahí por el día de hoy. Gracias, profe, por ayudar. Amable, profe. Bueno, Un profe, gusto. gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.